y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es que debemos organizarlos. Entonces nos vamos a ir a datos y después de datos nos vamos a seleccionar casos. Y vamos a ver si se satisface una condición que nosotros queremos. Entonces le seleccionamos en si se satisface la condición y abrimos la pestañita de sí. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la condición que nosotros le vamos a pedir al software? Bueno, le vamos a decir que seleccione los siguientes grupos que vamos a trabajar. Entonces, para ello, vamos a meter especie y la seleccionamos y le decimos que especie sea igual a qué. Entre comillas, vamos a poner la especie que nos interesa, que en este caso es la L.Littorea, ¿ok? Es L.espacio Littorea. Y cerramos las comillitas, ¿ok? Y luego le ponemos Anderson y le decimos, seleccionamos la zona y le decimos que la zona sea igual a la zona 2. Yo le voy a poner zona 2, usted puede poner zona 1, la zona que usted requiera, ¿ok? Yo le voy a poner zona 2. ¿Qué más? Y entonces le voy a dar, pues simplemente, continuar, ¿ok? Bueno, le vamos a dar a aceptar. Y fíjense, vamos a ver la estructura de los datos cómo quedó. Noten ustedes que aquí me está eliminando todos los datos de entrada en donde se muestra como una diagonal. Me está básicamente quitando todos los datos que no pertenecen a la zona 2. Me está dejando solo los de la zona 1. En caso de que alguno lo haya hecho por zona 1, pues les va a eliminar los de la zona 2. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora sí es la Kolmogorov-Smirnov. Vamos a aplicarla. Y esta es muy fácil aquí. Entonces nos vamos a ir a analizar y nos vamos a pruebas no paramétricas. Casi está un poquito llegando al final. Y en pruebas no paramétricas me voy a ir a cuadros de diálogo antiguos. Y fíjense que aquí tengo un conjunto de pruebas. Tengo la cuadrada, la binomial, la de rachas. Y yo en este caso le voy a dar la Kolmogorov-Smirnov de una muestra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero probar es precisamente cómo se distribuye ese conjunto de datos. Y entonces, en la Kolmogorov me va a aparecer un nuevo cuadro en donde ¿cuál es la lista, la variable de prueba? Pues en este caso ya no es la zona. La zona y la especie fueron mis condicionantes. Mi prueba va a estar sobre la abundancia de esas dos condicionantes. La selecciono. Ahí está. Y me voy a abrir Options. Y fíjense, acá me dice, ¿qué distribución de prueba quieres? Bueno, por la estructura de los datos sabemos que no es una distribución exponencial, tampoco es una distribución normal. ¿Por qué no es una distribución normal, chicos? Porque no son datos cuantitativos ni continuos, sino son discretos y son cualitativos. Entonces, de estas distribuciones, ¿cuál es la que podría probar? Pues únicamente la Poisson. ¿Ok? Por esas dos situaciones. Porque se trata de datos cuantitativos, discretos y además por el número de datos. ¿Ok? Entonces me voy por una Poisson. ¿Sale? ¿Vamos bien? Y bueno, nos vamos a ir finalmente a la parte de opciones. Y en opciones me aparece una pestañita que me dice, ¿qué estadísticos quieres? ¿Quieres estadísticos descriptivos o quieres valores perdidos? Yo en este caso le voy a mencionar que me dé estadísticos descriptivos y que además me ponga los casos prueba a prueba, excluir casos prueba a prueba.
¿Esto qué significa? Que va a excluir todos los casos pues con algún valor perdido o faltante, ¿no? Y le vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Y ahí me sale la prueba de conmemorable Smirnov. Entonces, si ven, por eso este PCS es muy bonito porque es muy intuitivo y además el punto es saber qué necesitamos, qué estamos haciendo y qué queremos probar, ¿no? Y aquí lo que me da son los estadísticos descriptivos básicos y ya no necesitamos hacer todo eso, todo lo que habíamos dicho. Simplemente me va a decir, ok, tienes un tamaño de muestra de 32, se cumple que es una muestra mayor a 30, sí. En este caso, la conmemoró Smithson nos dice que lo deseable es que sea mayor a 30, se cumplió. Es un estadístico de Poisson, entonces tiene una media de 4.56 y además, ¿cómo lo estimó? Sobre máximas diferencias, sobre la fórmula que tiene ahí. Entonces tenemos el valor absoluto, el positivo y el negativo. Y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es de punto 857. Bueno, ¿qué significa eso? Porque pues si no, esto no tiene sentido, ¿no? Fíjense, el estadístico, si ustedes se quieren retirar, chicos, adelante. ¿Qué es lo que vamos a tener? Máximas diferencias. ¿Cuál nos importa? El absoluto de acuerdo a esa fórmula, a la que está ahí. Entonces, ¿sí les dejan? ¿No? Ok, me voy a regresar entonces. Fíjense, me voy a ir a, otra vez lo voy a hacer, no se preocupen. Los seleccionados ustedes supongo, ¿todos seleccionaron para la zona 2? ¿O alguien no seleccionó? No, yo lo había seleccionado la 1. Igual a la 1. Pero la 1 sí te dio el test. No. ¿No? Ah, no. No, no, no me dio. ¿No? Mm. Ok. ¿Y si la cambias a la 2? ¿A la zona 2? Voy. Entonces es analizar y nos vamos a paramétricas, cuadros de diálogos antiguos y conmemorarlos mismos de una muestra. ¿Hasta ahí vamos? Extensions, graphs, data. Select cases. Condition. Entonces es space igual a otro punto. Historia. ¿A qué se te dio? ¿Sí? Es que a mí en vez de no selected, me sale un 0. Ah, pero eso se está cargando mal. Igual a 1. ¿Y si es la base? La 6, ¿no? ¿A ti, José, cómo te dio? ¿La base cómo está? ¿De qué? La base, ¿sí está con los datos que tenemos aquí? A ver, me voy a regresar a la base. ¿A la original? Sí, con la especie. Sí, igual. Pero es que mira, el not selected te da con los que son de zona 1, porque esos no están seleccionados por el filtro. Ajá. Not selected. Entonces, fíjate, los selected son los de la zona 2. A mí me parece todo eso. Pero yo creo que no especificaste desde el principio. Entonces nos vamos a ir a datos, a seleccionar casos. Ajá. Si se satisface la condición, le vas a dar sí. Especie igual a Zona 2. Ok. Luego es analyze. Ok. Entonces ahí le das continuar. Ahí viene ese, ¿no? Y aceptar. Para ese primer caso. ¿Vale? Una vez que lo tengas ahí, te vas a ir a analizar. Ay. No, pero es que todavía no lo estás probando. Pero a ver. Te vas a analizar y en analizar aprobando paramétricas. Cuadros de diálogo Cuadros de antiguo. diálogo antiguos. KS. KS de una muestra. Aquí vas a seleccionar abundancia, la vas a pasar por acá. En la distribución de prueba le vas a dar Poisson. Y en opciones
le vas a decir que te dé los descriptivos y que te des tus casos prueba a prueba. ¿No? No. Y le das continuar y le das A ver, resultado. lo va a hacer. Ok, no le da entonces. No. Allá, ¿a ustedes chicos sí les dio? Viewer, no. El 6 punto. Vale, pues. Data view. Ahí está. Aquí está. Data. Select cases. If a condition. If. Entonces es si especie es igual a L punto Vito. Es que creo que no sé si en este se hacen comidas. Entonces, a ver qué me dice. Person if zona igual a 1. Continue. ¿Lo puso a 1 ya? ¿A 2? A 2. Dancer. Es que tienes que seleccionar especie. A ver. Yo creo que era por la T, no sé. A ver, José, ¿ya quedó? Voy. Estoy haciéndolo desde el inicio. De nada. Ok. A ver. Analyze. Axel, ¿ya quedó contigo? Non-parametric test. One sample KS. Abundancia. Options. Descriptive. Sí, de poison. Ok. Ah, ya. ¿Qué era el error? No sé, cerré todo y lo volví a hacer desde el inicio. Ok. No sé qué. Bueno, entonces, ¿qué significan esas salidas? Porque lo importante aquí es ver qué significa eso, ¿cierto? Bueno. Fíjense, su valor de decisión, chicos, su valor de decisión va a ser el último, la significancia asintótica bilateral. Eso es lo que les va a dar el valor crítico. Ese primer renglón de la última parte en donde dice que si su p-valor es mayor a 0.05, entonces no rechazo, hasta luego, la hipótesis nula. Si ustedes ven, tenemos un valor de 0.454, el cual es mayor al 0.05. Entonces, ¿esto qué significa? Que no se rechaza la hipótesis. No se rechaza la hipótesis nula y entonces decimos que nuestros datos tienen una distribución de Poisson. ¿Sale? ¿Cómo se distribuyen los datos? Bueno, tienen una distribución de Poisson. ¿Y eso se puede ver gráficamente? ¿O...? Hay que ver si está, si nos lo repite, vámonos a nada de acá. Porque se acuerdan que en una sí nos daban gráficos. Va a depender, ¿no? Aquí no lo podemos ver. ¿No? Ok. Por lo menos aquí en esta primera parte no. A ver. Gráficos. ¿Qué sería un histograma? No. ¿No? Bueno, entonces, la primera vez que lo rechazamos, nuestra hipótesis nula, ¿no? Y tenemos una distribución de Poisson. ¿Ok? ¿Qué más? Vámonos entonces con la otra prueba, la de Sapir-Whorf. Y vamos a trabajar con la misma. Es que fíjense que en estadística, por ejemplo, en estadística sí se permite hacer el gráfico.
¿Sí? En estadística sí. Ok. Pero en esta nos va a permitir, pero hacer primeramente para las antidobles. A ver, vamos a ver. Entonces, con la misma base, nos vamos a ir nuevamente, pues, a organizar los datos, ¿no? Y nos vamos a datos, otra vez, y seleccionar casos. Nuevamente, vemos si se satisface la condición, aplicamos la de si se satisface la condición, pero ahora yo lo que me interesa es pues trabajar con la zona 1. Entonces voy a borrar toda esta primera parte y le digo solamente que quiero trabajar con la zona 1. Ahí está. ¿Ok? Vamos a aquí, pues voy a determinar si la abundancia de las tres especies que tengo ahí, acuérdense que se trata de especies, pues no sé, vegetales o no sé qué son, pero son tres especies distintas, la Victoria, la Cincilasis y no sé qué otra era. Entonces, voy a ver cuál es la distribución de esas tres especies y determinar precisamente si esa distribución se comporta como una normal dentro de la zona 1. Bueno, entonces le doy ahí, le doy continuar y le doy aceptar. Posteriormente vamos a ver cómo están nuestros datos. Fíjense, lo único que hice es ahora restringir todo lo que tiene que ver con zona 2, ¿no? O sea, la Victoria zona 1 aparece, pero la Victoria zona 2 ya está bloqueada. Pues restringida. La Sarsapilis zona 1 aparece, la 2 está restringida, y la Lapilius zona 1 aparece, pero la 2 está restringida. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que estoy ahí, me voy a ir a analizar. Y en analizar le voy a decir que me dé nuevamente estadísticos descriptivos. Posteriormente selecciono explorar. Y en explorar voy a empezar a jugar con mis variables. Entonces, como variable dependiente, pues cuál es la que quiero que me presente o que me determine si se comporta como una distribución. La especie no me la va a dar, zona tampoco. Entonces, lo único que me va a dar esa información es la abundancia. ¿Ok? ¿Y qué factores son los que yo tengo para determinar esa condición? Por especie, ¿cierto? Entonces le doy especie dentro de factores y me voy a ir a visualización, chicos, o en este caso a gráficos. ¿Ok? Y en gráficos vamos a revisar que me dé gráficos de normalidad, porque es lo que me interesa, lo que yo quiero probar son gráficos. Diagramas de caja no me interesan para este caso. Y fíjense, dentro de los estadísticos descriptivos o los gráficos descriptivos, ¿me serviría tallo y hojas? No, o sea, sí, pero para este caso no. Lo que me serviría más es un histograma. ¿Por qué un histograma? Porque son datos de tipo discretos, ¿no? Entonces, tallo y hojas no lo quiero tanto. Y en dispersión, pues igual le dejo en ninguna. Vamos a continuar. Y posteriormente, le voy a decir que me muestre, ya sé que ustedes quieren que les muestre tanto los estadísticos como los gráficos, les dejan ambos. Si quieren únicamente estadísticos, seleccionan estadísticos. Yo voy a seleccionar gráficos únicamente. ¿Ok? Y para esto le doy aceptar. ¿Qué hice? No sé, Rey. Y vamos a ver qué hace. Ahí está. Entonces, fíjense, me dice, me da el resumen, ¿no? Del procesamiento de datos. Me dice, de tu especie 1 tienes 41 observaciones, de la Victoria, de la Sarsapilis tienes 32 y de la Lapilla tienes 60. Ahí está tu distribución. Ahora, dentro de tus pruebas de normalidad, la significancia, ¿no? Y fíjense qué significancia. ¿Qué opinan ustedes de esa significancia, chicos? ¿Cuál era la condición? ¿Se acuerdan? Siguen el modelo estadístico, los grados de libertad que está trabajando y
además nos da dos estadísticos, la cromoglobina Smirnov y la Sapiro-Wheel. ¿Sí la ven acá arriba? Nos da los dos, ¿no? Pero para este caso, a mí me interesa la Sapiro-Wheel. Entonces, ¿qué significan esos datos? Esas probabilidades 0.02, 0.065, ¿qué significará? Fíjense, si nosotros la analizamos con la Sapiro, con la cromoglobina Smirnov, la condición es que fuera mayor a 0.05. En este caso, los niveles de significancia son menores a 0.05. Si son menores a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, no se distribuyen como una normal. ¿Ok? Aquí no se distribuye como una normal. Si me voy por la Sapiro-Wheel, ¿qué me diría? Vemos que todas las probabilidades también son mayores al 0, perdón, menores al 0.05, excepto las Activis, creo que se llamaba así. Sí. Entonces, esto me indica Que que la única que se distribuye como una normal dentro de la zona 1 es la especie Saxatilis. Entonces, ustedes ven para qué nos sirve esto, porque estamos testeando entre distintas especies y estamos viendo sus distribuciones cómo están. Y aquí, bueno, pues ya vemos, ¿no? La Saxatilis no se distribuye como una, perdón, la Saxatilis sí se distribuye como una normal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes observan que hay discrepancias entre las dos pruebas? O sea, la cromoglobina mismo te dice, en todas no tienes distribución normal, pero en la Sapiro-Wheel te dices, sí, en la Saxatilis sí tienes. ¿Qué hacemos cuando tenemos esa discrepancia, chicos? pues la bondad de ajuste, ¿no? Pues entonces, a ver, José, perdóname. La bondad de ajuste. Otra vez. La bondad de ajuste, la prueba de. No. Nos vamos más bien por. Tomamos una postura conservadora. ¿Cuál va a ser esa postura? Rechazar la hipótesis nueva. Ajá. Es decir, si los dos me dijeran, tienes, hay una bondad de ajuste y se distribuyen como una normal, la especie Saxatilis, pues entonces digo que la Saxatilis sí se distribuye como una normal. En este caso, una me dice que sí, la otra que no. Entonces, no voy a confiar tanto en la otra y tomo una posición más prudente y digo, no se distribuye como una normal, por lo tanto, rechazo mi hipótesis nula. ¿Y cómo se ven los gráficos? Bueno, pues ahí está, ¿no? Por ejemplo, para la Victoria, si ustedes ven, eso no es una normal. O sea, ahí lo podemos ver de una manera muy sencilla, pero además ya no solamente con el gráfico, sino ahora ya lo estamos probando con las pruebas, ¿no? Correspondientes. ¿Qué pasa con las Saxatilis? Por eso nos dice las Saxatilis bajo la Sapiro-Wheel sí se distribuye como una normal porque aparentemente tiene esa forma de campana, sin embargo está como que las colas son muy extendidas. Sí lo pueden ver todos, o sea, como que alcanza un punto y de pronto sus colas son muy anchas. ¿Y qué pasa con la pilla? Bueno, la pilla tampoco porque tiene esta cargada, ¿no? Tiene sesgo. Y ahí están los gráficos. El valor observado contra el esperado, que era ese que les puse de aquel lado. En la historia, vamos a ver fíjense, la victoria, o sea, esta no tiene nada de valor esperado, ¿no? Sin tendencia, o sea, no tiene tendencia, no hay nada que aplique con esa de 45 grados, aquí tampoco, y eso también nos da, bueno, esta es sobre la desviación normal, ahí está, ¿no? Entonces, pues de cierta manera lo que nos dan estos gráficos es como corroborar nuestro primer resultado, nuestra primera interpretación. Si esto tuviera tal vez ese comportamiento de tendencia positiva y en los otros dos también, pues podríamos decir que efectivamente se comporta como una norma. Aquí realmente esto no se distribuye como una norma. ¿Ok? Entonces, chicos, esto nos va a servir
pues para hacer esos contrastes entre cómo se están distribuyendo nuestros datos, pero no solamente de manera gráfica. En econometría sí vemos la distribución de datos y lo vemos en eViews que nos lo da de una manera muy sencilla. En Stata inclusive la normalidad de datos no te lo da tan sencilla, porque en Stata necesitamos el test, el TAES, se me fue. Bueno, el test de sesgo y kurtosis, el SK, ¿no? El test SK de sesgo y kurtosis, y si en las dos se cumple, decimos que se comporta como una normal. Pero en estadística nunca hemos visto los datos cómo probar la normalidad de los datos. Entonces, estas pruebas nos sirven para eso. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bueno, pues entonces, José, preguntas. Sí, nada más de cómo supo qué distribución usar cuando, o sea, de Poisson que descartó, dijo normal, no, Poisson sí. Ok, Ajá. por la estructura de los datos. Ah, ok. Porque mira, si tú ves, no son datos continuos. No. Y te acuerdas que una de las condiciones para ese tipo de datos, déjame lo aquí está. Fíjate, los datos cómo son. Pues lo único que tengo es que son datos discretos, ¿no? Y además, ¿cuál era mi filtro que estaba metiendo primero? Zona. Entonces la zona me llevaba a una categorización. Ok. Ajá. Y eso es lo que a mí me permitía decir, ok, entonces no es una normal porque le estoy trabajando con ese primer filtro que le metí, que fue la zona, y después la especie. Entonces, por esas categorías, al meterle la categoría, sé que ya no puedo trabajarla como una normal ni como una exponencial. Okay. Sino en este caso, la única que me quedaba ahí, pues es la Poisson. Okay. Y en el otro caso, sí, porque le quité el filtro de la especie. O sea, el filtro lo puse como un factor, más bien la especie la puse como un factor. No la puse como un filtro previo para eliminar todos los demás datos. Okay. ¿No? Entonces, por eso fue que la otra sí la trabajé como una normal, porque lo que me interesaba ver era de las 3 especies, cuál de ellas tiene, más bien entre la comparación entre especies, cuál de ellas se comporta como una normal, pero en función de la abundancia. Okay. Y la abundancia es una variable cuantitativa de tipo discreta, que me permite ser modelada bajo la zafiro. Okay. Ajá. ¿Sale? Gracias. ¿Preguntas? ¿Quedó? Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos el lunes. Y el fin de semana les paso los cuadros del capítulo 8 y del capítulo 9. ¿Ok? No, perdón, 7 y 8. 7 y 8. ¿Y cuándo es cuando comienzan a exponer, sabes? ¿De qué? Sus protocolos ya así terminados. Ah, sí. ¿No les dije? No se ha dicho. Ok, ¿cómo van sus protocolos? Pues ya. ¿Ya están? Bueno, entonces el viernes los entregan. ¿Ok? Perfecto. O sea, el viernes impreso. Impreso. Ok. Impreso. Sí, porque ya no van a hacer mucho, pero bueno, ya nos veríamos hasta el próximo en el próximo semestre. Entonces me lo entregan impreso para que sea para mí más sencillo.